Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Geopolítica en Radio Esperantia. Mi nombre es Guillermo Pulido y vamos a comenzar con una actualización. En este caso vamos a hablar del tema de las guerras que están ocurriendo en Yemen, en Irak y el conflicto ucraniano. También haré una pequeña visita a lo de la batalla de Palmira en Siria, pero será algo muy breve. Básicamente serán esos tres países. Muy bien, vamos a comenzar por Yemen, como aquí podéis ver en el mapa del día 30. Vamos a usar dos mapas aquí principalmente, el del día 30 al día 22 de Critical Threats. Muy bien. Lo más llamativo ocurrido estos días, desde hace 2 semanas, que fue la última vez que hicimos una actualización sobre la guerra en Yemen, es que por aquel entonces había unas conversaciones de paz que estaban ocurriendo en Riad. Se decía que entre los hutis y el gobierno saudí, ¿no? El gobierno o los partidarios de Saleh se decían que no estaban presentes en esas conversaciones de paz, pero al parecer sí han habido algunos representantes, y pocos días después de que hiciéramos la actualización se filtraron imágenes en los que se podían ver a gente de Arabia Saudí, representantes de Arabia Saudita y de Saleh en la misma mesa, ¿no? Negociando en Riad sobre temas de cese al fuego, de lo que va a ser el futuro del gobierno en Yemen, etcétera, ¿no? No se sabe si, o por lo menos no me ha llegado a mí la información, si esa incorporación de los partidarios de Saleh a las conversaciones en Arabia Saudita estaban ocurridas desde el principio, o si después de las protestas que ocurrieron desde que se filtrara que los hutis y los saudíes estaban aparentemente conversando por separado, pues ante esas protestas pues fueron invitados, ¿no?, los de Saleh. El hecho es que se hicieron públicas las desavenencias, ¿no? Aunque en las declaraciones oficiales decían los partidarios de Saleh que para ellos no era ningún problema siempre y cuando se fuese bueno, que eso significara la paz para Yemen, ¿no? Y que redundara en beneficio del pueblo yemení, etcétera, y todo lo que se suele decir en estos casos. Pero en informaciones oficiosas y en gente que sigue la actualidad política de Yemen y tiene contacto con los diferentes partidos, pues se decía que estaban bastante contrariados, ¿no? Que lo veían como una especie de puñalada por la espalda. Y desde entonces, aunque Saleh y los hutis siguen yendo juntos, ¿no?, pues han habido múltiples manifestaciones de una relativa, no vamos a decir separación, pero sí distanciamiento dentro de la alianza, la pseudo alianza que tienen los hutis y Saleh, porque al fin y al cabo están compartiendo en el mismo lado, ¿no? Pero dentro de ese mismo bando que comparten, pues las desavenencias internas se han incrementado, ¿no? Ya veremos más adelante cómo la manifestación pública de esas desavenencias más graves, no graves, sino las más evidentes, ¿no? O las más reseñables, por lo menos. Bien, esas conversaciones de paz acabaron y había habido una especie de alto el fuego a lo largo de todo el conflicto de Yemen, ¿no? En la frontera entre Arabia Saudí, en los principales frentes de batalla, que es básicamente en Marib, en Sawa y en Taiz, ¿no? Entre los hutis y los hutis y Saleh y los partidarios de Hadi, ¿no? La violencia, de los niveles de violencia desde la actualización de hace 2 semanas se incrementaron sensiblemente, pero tampoco, bueno, no sé si, no es que se haya roto exactamente el cese de hostilidades, porque tampoco fuese una tregua, ¿no? Y tampoco es que fuese lo que ocurrió hace 2 semanas, que fue exactamente un cese de hostilidades. Sencillamente la violencia bajó muchísimo, pero no es que se cese absolutamente del todo, ¿no? Los niveles de violencia desde ese bajo nivel que ocurrieron hace 2 semanas se han incrementado y han habido incluso algunas batallas bastante importantes, pero eso no implica que las conversaciones de paz entre los dos bandos principales, ¿no?, hutis y Saleh, frente a partidarios de Hadi, pues hayan fracasado, sino que aparentemente
la cosa sigue, vamos, va por buen camino. Concretamente, se acabaron las conversaciones en Arabia Saudita hace unos días, pero se llegó a un acuerdo para que el día 10 de abril, ya estamos en el día 2 de abril, el día 10 de abril comenzase un cese de hostilidades oficial en este caso, no como lo que había ocurrido hace una semana, que era algo oficioso y que estaba redundando en la realidad, ¿no? No era mera fantasía ni declaraciones vacuas. Pero a partir del día 10, gestionado a través de la ONU, incluso, ¿no? No solamente es que sea Arabia Saudita vamos, los partidarios de Saleh y los Houthis, que son los que combaten, pues lo acuerden, sino que el enviado especial de la ONU para Yemen está implicado en estas conversaciones y es oficial que para el día 10 comienza un cese de hostilidades y que el día 18 de abril pues comenzarían unas negociaciones en Kuwait entre los partidarios entre las personas, entre los bandos que están librando la guerra en Yemen, ¿no? Serían los partidarios de Houthi, de Saleh, del gobierno de Hadi, y no se habla nada de los independentistas de Al-Hirak, ¿no? Y aquí empiezan las desavenencias, ¿no? Porque los Houthis dicen que están de acuerdo en adoptar la resolución 22.216 o 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, que básicamente dice que hay que volver a la situación como mínimo de septiembre, de 2014, en el que Hadi todavía estaba en el gobierno en Sana, ¿no? Al mando del gobierno, al frente del gobierno yemení en Sana, y los Houthis no habían entrado en la capital. Básicamente eso implicaría que los Houthis depusieran las armas, volverían a sus cuarteles básicamente en Sada, ¿no? Al norte, aquí está, en Sada, al norte del país, y volveríamos al status quo antes, ¿no? Lo cual implicaría una victoria enorme o indudable para Hadi y para el gobierno saudí. No sé si absolutamente una victoria del 100% para Hadi para tener la misma cuota de poder y la misma influencia que tenía antes de septiembre de 2014 o antes de lo que estipula la 2216, porque al fin y al cabo eso es difícil de cuantificar, porque Hadi, aunque antes de que fuese depuesto, pues tampoco controlase el país completamente, ¿no? Al fin y al cabo Al-Qaeda ya en aquella época estaba cometiendo muchos atentados y tenía cierta presencia, no tanta como ahora, pero tenía presencia, y los Houthis pues no estaban recluidos en Sada, sino que habían llegado a la provincia de Al-Judaida, a Amram, etcétera, ¿no? O sea que no es que Hadi vaya a tener el poder absoluto en Yemen, ¿no? Eso aceptar la 2216 no implicaría eso para Hadi, no una victoria absoluta. Bueno, en las guerras nunca hay victorias absolutas porque muchas cosas se rompen a medida que van transcurriendo las hostilidades, ¿no? Y nunca se puede llegar a un status quo ante exacto. Pero bueno, se implicaría una evidente victoria para Hadi y sobre todo para Arabia Saudita, ¿no? Tal y lo que están diciendo los Houthis, ¿no? Que aceptan la 2216, ¿no? Y eso evidentemente los pone en conflicto con Saleh, porque al fin y al cabo lo que llevó a la unión o a estar en el mismo bando a Saleh y a los Houthis era que iban a echar a Hadi y se iban a hacer con el control del país, ¿no? Lo iban a derrocar, etcétera. Muy bien, los Houthis ahora solamente hablan de detener la agresión saudita contra Yemen, es decir, la guerra que empezó hace un año ya, en el 2015, y ya está, es decir, que ganarían los saudíes iniciaron la guerra para evitar que los Houthis y los prosales pues llegaran a Adén y echaran o mataran a Hadi del país, o mataran a Hadi o lo echaran del país. Y vamos, le están diciendo básicamente a los saudíes que siempre y cuando dejen de seguir atacando Yemen, ¿no? Con fuerzas terrestres, se supone, y con aviación, etcétera,
pues volver a tener la 2216. Eso sería volver a una situación en la que Saleh no quiere estar, que al fin y al cabo fue derrocado derrocado. Tuvo que dejar el poder en el 2012, recordemos que fue herido casi de muerte en un ataque, ¿no? Y al fin y al cabo, y después tuvo que abandonar el poder. En la revolución prácticamente pacífica, ¿no? Que ocurrió en 2011 y 2012, aunque Saleh casi muere y hubiera algunos tiroteos, para lo increíblemente violento que es Yemen, fue una revolución prácticamente, bueno, casi completamente pacífica, ¿no? Hubieron algunos tiroteos, algunos incidentes, pero para los niveles yemeníes fue algo bastante pacífico, ¿no? Y bueno, eso sí implicaría la posición de los hutis, pues que Saleh se quedaría aislado, ¿no? Si es que quiere seguir la guerra por su cuenta. Básicamente perdería, al fin y al cabo, la mayoría del ejército yemení está controlado por Saleh, ¿no? Y son los que, al fin y al cabo, dan cobertura a que los hutis, que tienen mucha fuerza terrestre, aunque no tienen tanta material pesado como Saleh, ni tienen misiles balísticos, ni nada, ¿no? Ni tienen las capacidades técnicas que tiene el ejército yemení pro Saleh, pero perdería un poder sustancial y una gran base de apoyo social, ¿no? Desde el santuario de Sada. Y sería un golpe casi definitivo, ¿no? Para Saleh, para las ambiciones de volver a controlar el país y de echar a Hadi o cualquier otro que se oponga a él. Eso, ¿cuándo fue? El día 26, aquí vemos, hubieron manifestaciones en Sana para apoyar a Sana. Bueno, fueron manifestaciones como conmemorativas del inicio de la guerra, ¿no? En Yemen, del aniversario. Y curiosamente hubieron dos manifestaciones, ¿no? O dos reuniones en los que los hutis y Saleh estuvieron por separado, no hicieron manifestaciones conjuntas, ¿no? Bastante llamativo. Incluso se habla que hay bastante tensión entre los simpatizantes y militantes de Saleh y los de los hutis, ¿no? Que eso también, es decir, no solamente es que esté ocurriendo estas desavenencias a nivel de aire, sino que a nivel de calle, al parecer, es algo tan evidente y tan flagrante que la gente, vamos, hay bastante tensión en la calle entre unos simpatizantes y otros, ¿no? Hubo una gran manifestación, la de los hutis fue un poco más pequeña, ¿no? Más modesta, pero en Saleh hubo una gran manifestación en Sana para apoyar a Saleh, y Saleh hizo, creo que fue la primera aparición desde que comenzó la guerra pública, ¿no? Porque antes se manifestaba a través de vídeos, de cintas, etcétera, pero aquí apareció en público durante unos instantes, durante unos momentos en la manifestación, y básicamente para decir que iba a seguir luchando, que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los hutis, ¿no? O con la postura que estaban teniendo los hutis, que siguen siendo aliados. Y bueno, en la manifestación, en la reunión que hicieron los hutis, en el que también estuvo el líder de los hutis, pues Abdel Malik, pues también dijo algo parecido, ¿no? Que creo que llegaron a decir que no eran aliados, sino que estaban en el mismo lado, ¿no? Algo así, pero creo que llegó a decir, si no recuerdo mal, ¿no? Que no eran aliados, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, ¿no? Que lo digan abiertamente, porque al fin y al cabo siempre en las alianzas los intereses no son idénticos, ¿no? Sino que hay una gran mayoría de intereses en común, ¿no? Y después, como siempre en esta vida, pues hay intereses en conflicto. Y bueno, siempre en todas las alianzas hay tiranteses, ¿no? Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra total en el que había poco lugar para los conflictos, ¿no? De qué decidir o si uno está de acuerdo con el resto con lo otro, pues a medida que van saliendo documentos se ve las grandes desavenencias internas que había entre Estados Unidos y los británicos, ¿no? Aunque no se hicieron públicos en aquellos momentos, ¿no? Pero desde luego los habían, y muy amargos, ¿no? Y muy profundos. A pesar de que era una guerra, básicamente, en la que estaban de acuerdo que era aniquilar a la Alemania nazi, ¿no?
pues bien, en guerras de contenido más limitado como esta, pues las desavenencias internas de una alianza pues son mucho más grandes y mucho más graves que las que tenían los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Pongo esto como ejemplo, ¿no? Para decir que esto de tener conflictos entre aliados es súper normal. Eso no significa que dejen de ser aliados, pero que digan en público que no son aliados, sino que siguen en el mismo lado, es bastante extraño y es una manifestación o una representación, vamos, que públicamente se reúnan por separado y que hablen en esos términos, indica que la alianza entre Houthis y Saleh está próxima a, no sé si acabar, ¿no? Porque, bueno, tampoco se puede predecir, en la guerra es muy difícil predecir lo que va a pasar, ¿no? O básicamente imposible. Se pueden hacer algunas prognosis y tal, pero esto de predecir, pues yo no estoy en calidad de afirmar si la alianza tiene pinta, ¿no? De va a romperse entre Houthis y Saleh, pero desde luego las desavenencias van más allá de típicas discordias entre aliados, ¿no? Es algo mucho más grave, ¿no? No hay informaciones de que hayan tenido incidentes violentos o combates entre Houthis y Saleh, ¿no? Tampoco estamos hablando de eso, porque al fin y al cabo siguen combatiendo, aunque ahora se lleven muy mal en el mismo bando, ¿no? Pero con la sombra, ¿no? Con la espada de Damocles, sabiendo que, pendiendo sobre ellos, que en cualquier momento pues se pueden convertir en adversarios, ¿no? Incluso en enemigos. Todo dependerá de lo que ocurra a partir del día 18 en Kuwait, ¿no? Y las negociaciones de track 2, de diplomacia, no directa, sino indirecta, de las negociaciones que pueden ocurrir hasta el día 18, ¿no? Y posteriores, ¿no? Porque aunque se está hablando que lo que ocurre a partir del día 18 de las reuniones es para establecer un armisticio definitivo, ¿no? En el que se van a separar las líneas de contacto, ¿no? Se van a poner limitaciones a los armamentos, hablar sobre gobierno, bueno, aceptar la 2216, ¿no? Básicamente. Y vamos, no sería solamente congelar el conflicto, sino encontrar algún tipo de solución política, ¿no? A esta situación. Y eso puede llegar a, como decía antes, a que pasen a ser adversarios, quizás, ¿no? Tampoco adelantamos acontecimientos porque todo está en el aire, ¿no? Y se va a negociar pues porque no hay nada claro, ¿no? Y todo está en juego. Y porque si todo estuviese claro, pues no haría falta reunirse, ¿no? Vamos, una pregrullada. Y bueno, esos son los, en el aspecto político, creo que son los más destacables, ¿no? Que va a haber a partir del día 10 de abril. Bueno, sí, a partir del día 10 de abril va a haber el cese de hostilidades y a partir del 18 en Kuwait pues comenzarán las negociaciones, ¿no? En el que estará presente la ONU. Un detalle importante, claro, son tantas cosas que a veces a uno se le pasa, ¿no? Que Saleh dijo que no aceptaba la presencia de la ONU, que no aceptaba el canal diplomático de la ONU para negociar, ¿no? Sin embargo, los Houthis sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues aparentemente pues eso, hay una desavenencia o hay un conflicto en elegir el procedimiento adecuado, ¿no? O el canal burocrático o político en el que se van a negociar. No, esto es una diferencia de fondo. Si cuando los Houthis dicen que aceptan la presencia de la ONU o el marco de la ONU para negociar y Saleh no, lo que los Houthis están diciendo es que aceptan la 2216 y Saleh no quiere volver a una situación anterior a la de septiembre de 2014, ¿no? Que significaría su derrota. Eso es otro detalle muy importante, ¿no? Que hay que tener presente, es una información muy relevante, ¿no? En el que Saleh no acepta, puede ir a unas negociaciones, ¿no? Porque estuvo en Riad, al final se filtró que se vieron las imágenes y todo, como decía al principio, que han estado negociando con los saudíes, pero no aceptan el marco de la ONU ni la 2216, sino que quieren negociar directamente con los saudíes. Eso puede complicar, puede impedir la paz en Yemen, ¿no? Que fracasen esas negociaciones,
O puede ocurrir que en, en un, vamos, en un cambio antirónico del destino, ¿no? Pues los hutis y los saudíes se pongan del mismo lado y combatan contra Saleh, ¿no? Pues, o que los saudíes sigan atacando contra Saleh con la neutralidad de los hutis. Vamos, estos cambios de alineamiento son normales, ¿no? Como todos sabemos en política, pero no dejan de sorprender cuando ocurren, ¿no? Y en fin, esto, vamos, añadir esa información, ¿no? De que Sale no quiere oír ni hablar de temas de ONU, con lo que implica eso políticamente, y los Houthis sí. Muy bien, en el aspecto militar, pues quizás vamos a empezar por ya que ya hacía 2 semanas que no hacíamos actualización solo sobre esta guerra, pues vamos a hacer un repaso rápido porque no quiero que lleguemos a 1 hora en el programa de hoy. Y tenemos que repasar además lo de Irak y Ucrania. Bien. A ver. En Mari han seguido habiendo batallas, ¿no? Los leales a Hadi, ¿no? Que son fuerzas tribales, fuerzas de Emiratos, saudíes y toda esa amalgama de fuerzas de la coalición que lidera Arabia Saudita, pues sigue progresando en Mari y no hay informaciones o contrainformaciones de los Houthis y de Saleh que contradiga esas informaciones, ¿no? También al sur de Marif, tanto en dirección hacia Sana, como en el sur de Marif y en los límites con Sabwa. Ahí están habiendo batallas y han seguido avanzando. Eso es los éxitos militares pequeños, ¿no? Porque tampoco es que sean grandes avances, ni que tengan una gran importancia estratégica esos avances territoriales, pero bueno, los ha habido y hay que señalarlos. Y bueno, y un punto para la coalición saudí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También hay que decir que en los últimos días, decía al comienzo que los niveles de violencia respecto a hace 2 semanas se han incrementado mucho, pues básicamente, y que eso no implicaba que las negociaciones que van a ocurrir en Kuwait o las negociaciones políticas, si es que al final los hutis no van al mercado de la ONU y no en Kuwait, sino en otros lugares, no más, en Arabia Saudita, lo que sea, no implica que hayan fracasado, a pesar de que los niveles de violencia se hayan incrementado, sino que esto hay que interpretarlo como que antes de que los combates acaben, pues conseguir la posición estratégica sobre el campo, sobre las operaciones, ¿no? Sobre el teatro de operaciones, y la posición geográfica y de fuerza más favorable, ¿no? Para negociar en una posición menos desventajosa respecto al otro bando, ¿no? Ya hay que interpretarlo de esa manera. No ninguno de los bandos está acusando al otro de mala voluntad, de intentar descarrilar las negociaciones ni nada, sino que es fácilmente interpretable, sino que no están diciendo nada para contradecir esa interpretación, ¿no? Y eso explica que repentinamente, en estos últimos días, los niveles de violencia y las operaciones se hayan intensificado mucho, sin llegar a los niveles anteriores, ¿no? En los que los hutis pasaban a Arabia Saudí y hacían razzias o raids en territorio saudita y bueno, también ha habido intercambio de prisioneros. Los hutis entregaron a Arabia Saudita 11 prisioneros saudíes, ¿no? Y si no recuerdo mal, creo que fueron 11. Y en contrapartida, los saudíes entregaron 109 prisioneros hutis, ¿no? A los hutis. Vamos, lo cual indica que aunque haya un nivel de violencia para conseguir una posición más ventajosa, no están enmarcados en una tendencia para acabar con la guerra, ¿no? En fin, en Taís, los hutis aquí el 19, decíamos cuando hace 2 semanas que las fuerzas pro-Hadi habían conseguido levantar el cerco de Taís y que habían conseguido un éxito militar. Pues bien, 1 día más tarde hubo un gran contraataque de las fuerzas de Houthi y Saleh y volvieron básicamente a tener el control casi completamente alrededor de la ciudad de Taís.
Y de hecho, del 19 hasta hoy, pues aquí lo vemos en el mapa, ¿no? Pues que han seguido, ¿no? Incluso, vamos, aquí no se aprecia en el mapa, pero han seguido en dirección ¿no? Ligeramente, tampoco estamos hablando de muchos kilómetros de avance, pero lo que fue un éxito, un gran éxito, y ya lo explicaba hace 2 semanas, que Taís es muy importante y que levantaran el cerco era un gran éxito para las fuerzas de Hadi, pues bien, pues en pocos días se volvió a la situación antes de ese éxito de Hadi, y de ello han seguido progresando las fuerzas de Houthi y Prosale, ¿no? Hay un gran éxito militar de las fuerzas de Saleh, ¿no? Después también han habido, vamos a ver aquí, en enero, creo que fue en enero, los saudíes y las fuerzas leales a Hadi invadieron el norte en Najaf, y llegaron a Midi, ¿no? Aquí lo vemos, que es una ciudad que está en la frontera, ¿no? A unos pocos kilómetros de la frontera saudita. Y vamos, ya han estado entre esa ciudad pasando de manos de un bando a otro, ¿no? Con fotos sobre la ciudad, los alrededores, primero de los Prohai, después de los Prosales, como, ¿sabes? Sacando fotos con banderas, como diciendo nosotros controlamos el terreno, no los otros. Y bueno, han estado así estos meses. Y bueno, lo último fue que cuando hicimos la actualización, no sé si lo iba a comentar, que los Houthis, no, esto fue hace un mes, creo que fue con Frank, ¿no? Cuando se lo comentaba, que los Houthis Israel contraatacaron en Midi, incluso se vio un blindado de origen español, ¿no? Un BMR, y que era saudí, ¿no? Que lo maneja creo que la Infantería Marina Saudita, o la Guardia Nacional, lo mismo no recuerdo. Y vamos, y se veían las típicas fotos encima del blindado como trofeo de guerra. Y bueno, de entonces permaneció en manos de las fuerzas de Houthis y Prosales, pero al principio de esta semana, hicieron un gran contraataque las fuerzas de Hadi contra Midi, incluso llegaron a decir que la habían conquistado otra vez, pero al día siguiente, los medios de comunicación afines a los Houthis y a Saleh, pues decían que habían rechazado esa contraofensiva, que seguían controlando Midi y que habían infligido una gran cantidad de bajas a las fuerzas a las fuerzas de la alianza de la coalición que lidera Arabia Saudita, ¿no? Las informaciones no han sido correctamente contradichas, ¿no? Por la coalición, y es de suponer que ha sido un revés militar, ¿no? Lo que dicen los Houthis, que mataron a casi 200 miembros de la coalición o de Pro-Hadi, ¿no? Etcétera. Pero vamos, no sé si llega a esas cifras tan grandes, pero el hecho es que Midi no ha caído. Sí hubo partes oficiales de contraofensiva para retomar Midi, y dijeron que habían tomado Midi los Pro-Hadi, y sin embargo no lo han tomado, y es de suponer que han sido rechazados. Lo discutible es que si se llega a las cifras de niveles de baja que han dado los Houthis, ¿no? Eso es más discutible, pero el hecho es que, como afirmaron que habían tomado Midi y al final fue que no, pues algo grave les tuvo que pasar allí, ¿no? Y eso es otra gran victoria de los Houthis y de Saleh, que siguen combatiendo del mismo lado, a pesar de las desavenencias que comentaba minutos atrás, que han infligido hasta a la coalición saudita, ¿no? Los bombardeos de la coalición han proseguido, pero a un nivel inferior al de antes del cese de hostilidades oficioso, ¿no? No que comenzara el 10 de abril, sino al que había llegado a un nivel de violencia muy bajos, ¿no? De hace 2 semanas. Han seguido habiendo bombardeos, pero en mucha menor escala. Y bueno, estos son las principales en el frente militar. Midi, que ha sido rechazado la coalición. En Maris y en Sabwa, la coalición ha obtenido pequeños avances. Y en Taís, pues otro éxito más de las fuerzas de Houthi y de Saleh, ¿no?
Muy bien, a ver qué cosas más destacables. Bueno, respecto a Al-Qaeda, que comentaba, había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Se decía que, aunque es verdad que los saudíes y Al-Qaeda combaten juntos, por ejemplo, en Taif, ¿no? Y se puede decir que ahí son sus aliados, pero vamos, pues tienen intereses en común. Pero también decía que no es que sean, ¿cómo decirlo? No es que sean las marionetas, ¿no? Que Al-Qaeda no es que sea la marioneta de Arabia Saudita, porque aunque a veces están en el mismo lado contra los Houthis, en este lado de aquí, ¿no? Que como ponía un mapa de cómo se había expandido Al-Qaeda, pues llegando hasta Adén, ¿no? Y se combatían, ¿no? Se combatían la coalición y el gobierno de Hadi contra Al-Qaeda, ¿no? Y han seguido esos combates. En Adén terminaron de expulsar del distrito de Mansur, o del barrio de Mansur en la ciudad de Adén, dentro del distrito de Adén, ¿no? Y han seguido los combates, expulsaron a las fuerzas de Al-Qaeda, al parecer completamente, a las fuerzas militares, ¿no? Han seguido, sin embargo, pues de manera dispersa, ¿no? O en pequeñas células, evidentemente, pues eso no se puede localizar a todo. Y en Mansur, pues han seguido ha seguido habiendo cierta presencia de Al-Qaeda y de hecho, a ver si vemos noticias. A ver, para poner el ejemplo, ¿no? Vaya. Ah, no, aquí está, queda el Washington Post. Bueno, aquí vemos. Yemen dice que docenas de combatientes de Al-Qaeda han sido detenidos, como decía, fueron expulsados de Mansur hace varias semanas. Y más allá, los Al-Qaeda de Adén, ¿no? De la ciudad de Adén, pero quedaron grupúsculos, ¿no? En pequeña escala, y porque han habido algunos atentados, algunos tiroteos, pues, aunque ya no tienen el control de Mansura, Al-Qaeda, pero las fuerzas de Yemen, es decir, el gobierno de Hadi y sus aliados de saudíes, pues han hecho redadas, han seguido haciendo redadas, han hecho varias redadas en Mansura y cerraron el barrio y han detenido a muchos, o ellos dicen, ¿no? Que han detenido a muchos combatientes de Al-Qaeda, a lo mejor no son combatientes, sino gente normal y corriente, ¿no? Porque estas informaciones, pues, hay que tomarlas siempre con la debida cautela. Y bueno, han detenido a estos, vamos, no, seguro que esto digo, vamos, por tener una duda metódica, pero evidentemente estuvieron combatiendo antes, han habido cierta violencia después de que los hayan Mansura en Adén, de Al-Qaeda respecto a la coalición, y han detenido a todos estos combatientes, ¿no? Porque sigue habiendo, claro, no todos son combatientes, pero el hecho es que sí hay células y se siguen luchando, ¿no? Y la coalición los está persiguiendo, incluso si estas personas detenidas no son Al-Qaeda, la coalición sí está persiguiendo, está tras la pista de esta gente para detenerla y matarla, ¿no? Para exponer que el mundo, es decir, la política en Oriente Medio, no es de blanco-negro, sino que es siempre una situación extremadamente ambigua en el que cada uno va a lo suyo, buscando sus intereses y a veces cooperan, pero no se puede hablar de marionetas, ¿no? De hecho, tenemos que recordar lo que pasó hace unos años cuando el gobierno saudita sí apoyaba, tampoco que fueran marionetas, ¿no? Que fueran entonces marionetas Al-Qaeda de los saudíes, sino que les ayudaba a los saudíes, a yihadistas, incluso Al-Qaeda, bueno, en Nusra, en Yemen, en Siria, etcétera, y se había un apoyo implícito que no es que fuesen una creación de Arabia Saudita, porque muchas donaciones internacionales de personas individuales que se hacen, ¿no? A través del sistema de Hawala y de otros, pues a estos grupos yihadistas, ¿no? Terroristas salafistas, y bueno, decidieron pues darle armas, darle dinero, ¿no? No es que los manipularan, pero sí que ayudarles en que tuvieran éxito, pero recordemos que la situación se salió de madre porque esta gente, al fin y al cabo, estos yihadistas quieren derribar, recordemos que son enemigos mortales Al-Qaeda de los saudíes, ¿no? Y también el Estado Islámico, ¿no? Que no son exactamente wahabíes, sino son salafistas, porque aunque estos salafistas es un término, ahora mismo cuando digo salafista lo digo en la ideología que parte desde Al-Afghani, ¿no? Al final del siglo XIX,
no el wahabismo que del siglo XVIII, ¿no? Que tienen en común el salafismo en sentido amplio, en el sentido de volver a las raíces del Islam, el salafismo que comparte esta gente del Estado Islámico, Al-Qaeda, no es exactamente wahabismo y de hecho quieren derribar estas monarquías tradicionales. El salafismo del Estado Islámico es una ideología totalmente islámica, tradicional, ¿no? Una visión que sigue al pie de la letra ciertos aspectos, no otros, ¿no? Los aspectos más desagradables o más violentos, ¿no? De la religión, pero tienen una visión a la vez moderna, en el sentido que no quieren estructuras políticas antiguas como es la monarquía saudita, ¿no? Antiguas o contrarias a una visión moderna. Quieren estados o emiratos modernos para aplicar la sharia, ¿no? De una manera estricta, total y absoluta, pero no quieren, pero es una visión moderna, en el sentido que quieren un Estado, ¿no? Un Estado moderno, no quieren monarquías tradicionales y que al fin y al cabo tienen intereses con Occidente, ¿no? A través del petróleo, de la banca, etcétera, ¿no? De protegerlos de las acometidas de Irán, etcétera, ¿no? Eso lo ven como una traición, ¿no? A la pureza del Islam y, bueno, de ahí que tengan, eso viene de la guerra del Golfo, ¿no? Cuando cientos de miles de soldados cristianos occidentales, ¿no? Pues se estacionaron en Arabia Saudita para echar a Saddam Hussein. De ahí vienen, ¿no? La gran reacción salafista contra las monarquías tradicionales, ¿no? Ahí ya se vio que aunque muchas cosas las unen, ¿no? La visión tradicionalista del Islam, pero después en política se vio a raíz de ahí que tenían muchos intereses en conflicto, ¿no? Y bueno, de ahí que no sea lo mismo y que bueno, decía que cuando se salió de madre esta situación, pues cambiaron a varios ministros en Arabia Saudita, que creo que era Bandar bin Sultan, ¿no? Que había sido embajador de Arabia Saudita en Washington, y hace unos años era como el encargado de los servicios de inteligencia, ¿no? El jefe de los servicios de inteligencia saudíes, y el que orquestó esta política de apoyar masivamente a estos grupos, ¿no? Y lo destituyeron porque parte del gobierno saudí, de la familia real, se dio cuenta que eso era una locura, que se podía volver contra ellos, ¿no? Y también que protestas de Kerry denunciando que los saudíes estaban ayudando demasiado a estos grupos, y de ahí que hubo un cambio, se llamó en aquella época el Major Shift, ¿no? En inglés, o el gran cambio en la política, ¿no? Por un lado, que evidenciaba el conflicto en la política exterior saudita respecto a la de Estados Unidos, ¿no? Básicamente por el tema de estos grupos yihadistas, ¿no? En los que Qatar, las monarquías tradicionales estaban apoyando demasiado a estos grupos y Estados Unidos se quejó, destituyeron a varios ministros, ¿no? Miembros de la familia real saudita, y pusieron a gente mucho más moderada, y ahí comenzaron a reducir mucho las ayudas a estos grupos. Y de ahí que, bueno, ya eran enemigos de antes, porque hacíamos desde la guerra, desde el despliegue masivo de fuerzas occidentales en 1990, ¿no? Pues ya son enemigos declarados mortales, ¿no? Estos grupos salafistas de la monarquía saudita. Pero desde entonces la política saudí pues cambió mucho, de apoyar mucho menos a estos grupos, y hemos visto que, para poner matices, ¿no? Y decir que no son marionetas, sino que tienen interés en conflicto, y vamos, ahí están, podéis googlear todas estas informaciones que yo estoy dando para atestiguar y poner un gris sobre las visiones normalmente blancas o negras que se tiene de la política del Oriente Medio, y no es así. Y bueno, lo podéis googlear y ver que esos fueron, vamos, eso llegó a los más medios, ¿no? Porque las desavenencias y las destituciones, etcétera, pues eran tan grandes que no se podían mantener en secreto, ¿no? Y bueno, aquí vemos que han detenido a docenas de combatientes de Al-Qaeda en Adén. Y para colmo, a ver, esta la noticia, han habido varios bombardeos de la coalición contra Al-Qaeda, ¿no? Si comparten objetivos en ahí,
Vamos, a lo largo de todo Yemen, pues han habido, como mínimo, varios bombardeos de la coalición, ¿no? Uno fue en Mukalla y el otro, por lo menos, fue en Sanjibar. Aunque algunos dicen que están haciendo aquí, vemos, ¿ves? En la ciudad de Sanjibar. Y aquí vemos que algunos dicen que han habido más bombardeos. Que han habido más bombardeos y... Perdona un momento. Un segundo, disculpe. Bueno, ya está. Y hemos visto que, vamos, se está hablando de por lo menos varios bombardeos. Decía, en la ciudad de Mukalla y Sanjibar han habido, han habido manifestaciones de Al Qaeda y de civiles próximos a Al Qaeda, ¿no? Que se veían niños en todas las manifestaciones, en los que decían que los saudíes les estaban bombardeando. Y bueno, también hay aquí vemos información de los americanos de bombardeos, ¿no? contra Al Qaeda, aquí en el caso de la ciudad de Hassan, y manifestaciones de que los estaban bombardeando, matando a decenas y decenas de combatientes de Al Qaeda, ¿no? Y se están manifestando contra los saudíes y contra Estados Unidos, ¿no? Y bueno, se pudieron ver las imágenes. Una pena que, bueno, se me ha pasado, no he podido recolectar, bueno, están disponibles, ¿no? Podéis googlear la información de esas manifestaciones contra saudíes y contra norteamericanos, de lo que se están bombardeando, ¿no? Porque Al Qaeda ha cogido demasiado poder y está atacando al gobierno de Hadi, que al fin y al cabo es el gobierno que apoya a los saudíes, y vamos, eso no lo pueden permitir. También han habido combates en... A ver si sale... No sale reflejado en los mapas, pero han seguido habiendo, hace 2 semanas habían combates en Al-Anad, en torno a la IG, que es una base aérea muy importante, como hace 2 semanas, para controlar Yemen, ¿no? Donde, vamos, la Fuerza Aérea Yemení, lo que quedaba de ella cuando comenzó la guerra, la guerra civil actual, pues no era muy numerosa, ¿no? Pero, por ejemplo, sus principales aviones de caza, que eran Mi-29, creo que tienen Mi-21 y Mi-29, pues estaban desplegados en Al-Anad, ¿no? Se veían las imágenes y bueno, de ahí eso demuestra la importancia que tiene la base de Al-Anad. Al fin y al cabo, la clave de Yemen es Adén, ¿no? Bueno, el poder político, etcétera, pues está aquí. La mayoría de la población se concentra aquí, ¿no? La gran mayoría de la población. Pero lo que controla el exterior y el interior de Yemen es Adén, es la llave, ¿no? De ahí que los hutíes quisieran conquistarla, porque hasta que no se conquiste Adén, no se puede conquistar todo el país. Y para conquistar todo el país, si viene de fuera, tiene que tomar Adén, ¿no? Y las bases navales y aéreas y terrestres que hay alrededor, ¿no? Esto es la principal clave estratégica de este país, ¿no? Y bueno, de ahí que Al Qaeda, bueno, de ahí que pues la principal vamos, contingente, lo principal o la más importante de la Fuerza Aérea yemení estuviese desplegado en Al-Anad para, bueno, esto lo digo para demostrar la importancia de esa base. Y han seguido habiendo combates. O sea, la semana decíamos que hayan comenzado pocos días atrás los combates entre la coalición y Al Qaeda en torno a Al-Anad. Y sin embargo, decir, iba a haber un ataque, o sea, se rumoreaba que iba a haber un ataque de Al Qaeda contra Al-Anad, pero la coalición se adelantó, hubieron fuertes combates y han seguido, ¿no? Vamos, esas son las principales fuentes de conflicto, ¿no? Que entre la coalición y Al Qaeda, vemos que en Taís siguen juntos, pero en Adén, en Al-Anad y en varias ciudades, a través de bombardeos aéreos, pues se están matando entre ellos, ¿no? Para poner así un poco de contraste, es decir, la situación, como siempre, Oriente Medio, como decía antes, y como siempre repetiré, pues es gris, ¿no? No es blanca-negra, y eso nos puede resultar desconcertante a las personas que somos del mundo occidental, ¿no? Donde
la situación, la política suele ser bastante más sencilla de entender. En Oriente Medio es mucho más caótico. No sé si caótico, pero no es caótico porque estos conflictos y estas guerras tienen un orden, ¿no? No se puede hablar de caos exactamente. Pero sí esta complejidad que muchas veces, evidentemente, poner de acuerdo tantos actores que van por su cuenta, pues es difícil, y de ahí que mantener los equilibrios en estos países, una vez cae la dictadura de turno, pues desgraciadamente, pues se tiende a la guerra, ¿no? A la guerra civil, al terrorismo, pues porque son muchos, siempre hay tribus, hay muchos partidos políticos, y la forma de ser de los políticos árabes, como es un adagio conocido, ¿no? No todos serán así, evidentemente, pero es que se suele decir, ¿no? Que llegados a un momento, a cierto punto, un político árabe está dispuesto a mandarlo todo al infierno con tal de no bajarse del burro, de no dar su brazo a torcer, ¿no? Que sigue su propia agenda, sus propios intereses, y bueno, esto es lo que explica que cuando el equilibrio, las dictaduras o las monarquías autoritarias, despóticas, ¿no? O lo que sea, el orden político jerárquico, ¿no? Vertical, que impera en estos países, una vez se rompe para hacerlo más horizontal y más democrático, en el que todo el mundo se tenga en cuenta, ¿no? Eso no implica necesariamente una democracia, ¿no? Porque las élites de esos bandos no tienen por qué ser elegidas por el demos, ¿no? O por el pueblo. Pero bueno, cuando se trata de hacer una poliarquía no democrática o una poliarquía democrática, para emplear una tecnología más politológica, más precisa, ¿no? Cuando se va cuando se intenta hacer de monarquías o dictaduras o tiranías a poliarquías, ¿no? Pluralistas, pues como cada uno va a lo suyo, y se tiende muchas veces a la violencia en otros países, pues aunque no es caótico porque todo sigue un orden, un orden en el que se equilibran, ¿no? Unos contra otros, pero es un orden violento. Es decir, y es desorden en cuanto a que no hay paz, ¿no? Pero, es decir, para esto que no es un caos informe, sino que tiene forma, y que las guerras empiezan, pero después acaban, ¿no? Pues porque tienen causas y tienen razones políticas que unas veces llegan al conflicto y otras a la paz, ¿no? Y bueno, para poner, no estoy diciendo cosas evidentes, ¿no? No estoy diciendo nada profundo, pero para poner las notas o los tonos de gris necesarios a la situación yemení. Y a ver, voy a repasar a ver si pasa algo más que se me están pasando, porque son muchas informaciones. Y bueno, bueno, Al-Hirak, los independentistas, aquí pone vamos, que hubieron manifestaciones de facciones armadas o de grupos armados pro Houthi y sale, ¿no? Esto no es del todo, vamos, esto creo que es un error del mapa, ¿no? Porque lo que hubieron en Aldales o lo señalable es que hubieron manifestaciones de Al-Hirak, de los independentistas. Al fin y al cabo, esta provincia se creó como cuando se unieron estos países, ¿no? Yemen del norte y Yemen del sur. Se unieron, pues se creó un poco esta provincia como una especie de zona buffer, ¿no? O de zona tapón entre el norte y el sur. Y pues para mantener también al país unido, para no que estuviese las provincias del sur perfectamente separadas de las del norte, ¿no? Y bueno, pues se crea una especie de provincia fronteriza. Y bueno, han habido manifestaciones de los independentistas diciendo que están en contra de Hadi, porque Hadi, al fin y al cabo, al igual que Assad y los Houthis, quiere mantener el país unido y gobernarlo, pero los independentistas sureños, que habrá que ver hasta qué punto son mayoritarios o no, son representantes de la mayoría o no de lo que del sentir de los sureños, ¿no? Pero bueno, hubieron manifestaciones que, vamos, esto de aquí no sé, creo que es un error, ¿no? De transcripción. Y
Y bueno, es más leña al fuego a la situación difícil, ¿no?, que hay en Yemen, en el que hay que poner de acuerdo no solamente a Houthis y a Hadi, sino también a los independientes del Irak y a la gente del partido, o otro gran actor importante, ¿no? Bueno, Al-Qaeda, eso no va a estar en operaciones de paz ni nada. Y los otros son los del partido Isla, ¿no?, que son hermanos musulmanes, en este caso aliados o alineados junto más bien a los saudíes, que al estar alineados con los saudíes, también han estado alineados con Hadi a su vez para derrocar a los Houthis y a Saleh, ¿no? O echarlos de todo lo que consiguieron, de la presentación territorial, ¿no?, que consiguieron hasta que comenzó la guerra. Y bueno, los independentistas están en contra de Hadi y los partidarios y los del partido de Isla, no sé si lo dije al principio, también están siendo cada vez más manifestaciones públicas, ¿no? Los partidarios, no declaraciones oficiales de los dirigentes de Isla, pero sí partidarios mediáticos de ellos, en el que están criticando a Hadi, ¿no?, evidentemente por las conversaciones que están manteniendo con los Houthis, ¿no?, y que quieren mantener también con Saleh, lo cual indica que la situación política, incluso si Hadi y los Houthis se ponen de acuerdo, tendrán que lidiar con lo que diga Saleh, que al parecer no quiero ir a hablar de lo que ocurra en estas conversaciones que ocurrirán a partir del día 18 en Kuwait a través de la ONU. Tampoco estarán en esas conversaciones, o no compartirán las conclusiones. A lo mejor en el futuro sí, pero por ahora parece que no. Los partidarios del partido Isla no quieren ir a hablar de llegar a pactos con los Houthis, o que dejen a Saleh o llegar a Houthis, pero Saleh sigue por ahí campando sus anchas por el país, ¿no? Y el hecho es que lo ven como una especie de rendición, ¿no? Y además que han estado negociando a espaldas del partido de Isla, ¿no?, que al fin y al cabo están en territorio ocupado por sus enemigos, ¿no? El partido de Isla, básicamente, su principal área de presencia es por aquí, ¿no? A veces se dicen que son sunitas, hermanos musulmanes, pero eso de sunitas, chiitas, es algo demasiado simplificador de, como decía antes, lo gris que es siempre la situación en Yemen, porque ha llegado a haber algún saidí, que es chií, al frente del partido de Isla, si no recuerdo mal. Y bueno, y que no todos chiitas contra sunitas, ¿no? Porque al fin y al cabo, creo que en torno al 60% de la población chiita yemení son saidíes, que son, vamos, una secta, o son una rama del chiismo, ¿no?, que solamente aceptan hasta el quinto imán, si no recuerdo mal, ¿no? Y sin embargo, es decir, más de la mitad son saidíes, pero el resto son duodecimanos, que aceptan la presencia, es decir, la infalibilidad del imán, ¿no? No la infalibilidad, sino, vamos, los imanes en la religión chií, pues quizás, en la religión chií sí tienen clero, no como los sunitas. Y bueno, y sí aceptan lo que diga, bueno, se acepta lo que dice la religión musulmana, ¿no?, los califas, pero además de eso, los chiitas pues van desde, no tienen en cuenta lo que dicen Abu Bakr, etcétera, y los primeros califas, sino de Ali, ¿no?, y los diferentes imanes, ¿no?, que están bien guiados. Algunos dicen que a partir del quinto, otros a partir del 8 y otros a partir del 12, que quedó oculto y permanecerá oculto hasta el fin de los días, ¿no?, que son los duodecimanos. Pues bien, en torno a que el 30 y largos por ciento de la población chiita de Yemen, ¿no?, que no es un porcentaje precisamente despreciable, son duodecimanos, ¿no? Y
bueno, es decir, para poner que lo de isla no es en plan, no, como son sunitas están en contra de los hutis, pues, al fin y al cabo los hutis, aunque tienen sus raíces en el tradicionalismo saidí, después se separaron del tradicionalismo, ¿no? Saidí, y no una guerra entre sunitas y chiitas. En el nivel internacional, es verdad que Irán apoya a los chiitas de Houthis, ¿no? Que son básicamente saidíes. Y sí, es decir, en el nivel internacional sí se puede esto interpretar como un choque entre el mundo chiita de Irán, ¿no? Y el mundo sunita tradicional de Arabia Saudita, por decirlo así muy rápidamente, ¿no? Pero en la situación interna de Yemen no se puede interpretar de esa manera si no se quiere ser tan impreciso que se desvirtúa ya, ¿no? Todo. Y bueno, el partido de Isla pues se siente traicionado por el partido de Isla se siente traicionado por Hadi, que negociara por separado con los Houthis, y porque al fin y al cabo están en territorio ocupado. Y bueno, la situación política, como decía, si se llega a un acuerdo entre esos Hadi y Houthis, pues quedan los de Isla, que son muy importantes también, y quedan los independentistas y queda Al-Qaeda, ¿no? Es decir, que aunque la ONU, Rusia y Estados Unidos también, junto con Arabia Saudita, apoyan estas negociaciones, ¿no? Es curioso aquí la posición en común. Una vez más, decía hace 2 semanas que esto probablemente sea una manifestación más de la política relativamente, no sé si conjunta, pero por lo menos coordinada, ¿no? De Estados Unidos y Rusia en Siria, y que lo ocurrió en Yemen va en la misma dirección, ¿no? De una coordinación muy superior que están teniendo Estados Unidos y Rusia en política internacional respecto a lo que ocurría hace unos meses atrás, ¿no? Este incremento de la cooperación o de la coordinación llevará unos 3 o 4 meses. Antes, pues, Estados Unidos y Rusia seguían intereses contradictorios, ¿no? En Oriente Medio. Y ahora, pues, siguen intereses mucho más en común, ¿no? Básicamente destruir Al-Qaeda y Al-Qaeda, el Estado Islámico, y establecer acuerdos políticos o situaciones políticas que tengan, vamos, que establezcan la paz, ¿no? Porque la situación en Oriente Medio había degenerado tanto en guerras en Siria, Irak, Yemen, desórdenes en el este saudí, en fin, todo estaba saliendo lo que iba a ser el amago de intervención entre saudíes y turcos en el norte de Siria, que la situación degenerase en una gran guerra regional con Rusia contra Turquía y contra Arabia Saudita, Irán, un desastre, ¿no? Pues para evitar que la situación degenerase tanto, pues han decidido revertirlo y pacificar, ¿no? Ponerse de acuerdo, básicamente los rusos han ganado, ¿no? Y no se derrocará el gobierno de... vamos, el gobierno no pro-ruso, sino que defiende los intereses de Rusia en Siria, ¿no? En Irak, bueno, lo de Irak es muy complicado y lo voy a comentar en otro programa, ¿no? No me va a dar tiempo al programa de hoy. Quizás por la tarde haga otro, o mañana o el lunes sobre lo de Irak y lo de Ucrania, ¿no? Y algunas pinceladas sobre lo de Ucrania. Y bueno, que lo de Yemen es una ramificación más de esa política en coordinación para establecer la paz en la región, ¿no? O intentarlo, porque si no se logra, pues iremos a otra ronda más de nuevas guerritas o de nuevos capítulos en las guerras en curso, y quizás de una gran guerra regional, ¿no? Dios no lo quiera, pero bueno, podría ocurrir. Y de ahí que Estados Unidos y Rusia estén presionando, ¿no? Que esto que se reunieran de repente, ¿no? Hadi, Houthi en Riyadh, vamos. Los rusos y los americanos han estado presionando a los saudíes y a sus proxies de manera evidente, ¿no? No evidente porque no es así público, sino que es manifiesto, ¿no? Que eso responde a aquello. Y bueno, vamos a ver si estas conversaciones que se inician en Kuwait pues tienen éxito o no. Porque, como decimos, hay muchos flecos y muchas cosas, muchos flecos que cortar, ¿no? Y aunque sería un gran logro que Hadi y los Houthis se pusieran de acuerdo, habría que ponerse de acuerdo también con todos los demás.
Pero bueno, son pasos en la buena dirección para acabar con esta guerra y que, bueno, si decíamos que que Siria sería una victoria de los intereses rusos, si al final los Houthis dicen que se aceptan el marco de la ONU y la 2216 y se logra implementar más o menos un acuerdo político que vaya aproximadamente en la dirección de la 2216, pues sería una victoria para los saudíes y para Hadi, ¿no? Y bueno, sería como un reparto, ¿no?, del orden regional, casi como llegar al status quo antes, ¿no? Que en Yemen no pase al lado iraní, que no venzan ni salen ni los Houthis, y que Siria no haya un cambio de régimen y siga del lado próximo el gobierno que probablemente sea Assad, ¿no? Pero el gobierno que haya en un futuro en Siria, pues sea próximo a los intereses de Rusia e Irán, ¿no? Y vamos, pues llegar a la situación donde que comenzaran todas estas guerras y todos estos follones regionales, ¿no? Repartirse el poder regional a una situación en la que nadie gane, ¿no? Tablas, pues para esa gente ecuánime y que abunda en la dirección de que lo que quieren establecer un acuerdo político estable, ¿no?, y pacífico, y volviendo a los status quo antes, estratégicamente hablando, no porque se vaya a llegar políticamente o militarmente y exactamente igual que antes, porque ya se han roto muchas cosas, pero estratégicamente, por lo menos para las grandes potencias, a saudíes, Irán, Rusia, Estados Unidos, ¿no?, pues a status quo antes estratégicos en el que nadie gana y nadie pierde, ¿no? Tablas y bueno, y ya está. Bueno, y voy a parar ya para no ya pasarme de la hora. En fin, los próximos días haré otra actualización sobre Irak, sobre la situación interna iraquí, ¿no? A explicar el tema militar. Supongo que lo explicará Fran. Yo me centraré más los próximos días sobre el tema político y también sobre Ucrania, ¿no? Un poco. En fin, nada más. Espero que les haya gustado la actualización y, en fin, espero que les haya gustado y que tengáis un buen fin de semana. Saludos.